Hola gente, bienvenidos a No Sabemos Nada, de donde tenemos el conocimiento aproximado de muchas cosas. Yo soy Álvaro y les doy la bienvenida a este review sin y con spoilers de Aniquilación, la nueva película de Alex Garland que se estrenó hace como un mes en Estados Unidos y llega aquí a Latinoamérica y probablemente al resto del mundo por medio de la plataforma de streaming Netflix. Es una película que en general, les voy a ser honesto, me desilusionó un poco, esperaba más, lo cual no quiere decir que sea una película mala. En realidad no es una película para nada mala, pero creo que es más interesante hablar sobre la película que verla en sí mismo, y ya van a entender un poco por qué. Pero entonces, vamos a empezar en una parte sin spoilers, en donde voy a dar como mis opiniones en general aparte de esto, y como darles una sinopsis por si no saben qué es Aniquilación, por si no saben qué es esta película. Está dirigida y escrita por Alex Garland, que es el mismo director de Ex Machina, y es una adaptación de una novela del mismo nombre de Jeff Vandermeer, que es la primera novela de 3 partes. Según lo que veo de esta película y lo que he podido leer de la novela, porque voy por la mitad más o menos de la novela, hay una gran diferencia entre las dos. Alex Garland toma los conceptos importantes de la novela y como que los traduce y los reinterpreta para hacer esta versión que es su propia historia, que es su propia película, que digamos que una de las dudas que yo tenía era si iba a ser la primera de 3 partes, así como la novela es la primera de 3 partes, o si simplemente, o si iba como a tomar toda la totalidad de las 3 partes para traducirlo en una sola película. Pero creo realmente que esta es la única parte, es una historia contenida dentro de sí misma, que probablemente no tiene nada que ver ni con la segunda ni con la tercera parte de esta serie, porque hasta donde voy hay grandes diferencias, lo cual no significa que una sea mejor que la otra. Digamos que las dos exploran unas temáticas parecidas, pero las exploran de una manera totalmente diferente, y hay ciertas fortalezas en esta adaptación que no se perciben dentro de la novela, y sobre todo porque la novela está escrita de tal manera que es como uno está leyendo el diario del personaje principal, que es el personaje que aquí interpreta Natalie Portman, que es Lina, una bióloga, que digamos que desde ahí creo que está la diferencia un poco, y es que hasta donde recuerdo en la novela ella no tiene un pasado dentro de la milicia, pero aquí ella también era militar y fue donde conoció a su esposo. Pero bueno, digamos que esas ya son diferencias menores, pero en general la novela se concentra mucho en lo que es la perspectiva de ella, que de hecho no nos dan nombres de ninguna, solo sabemos que es una bióloga, pero se concentra en la perspectiva de ella y cómo ve las acciones de las demás. Y digamos que varios de los personajes que están aquí a lo largo de toda la película, o a lo largo de gran parte del relato, desaparecen muy temprano dentro de la novela. Entonces digamos que ahí se van viendo las diferenciaciones, y como digo, en la novela está muy presente el personaje principal de la bióloga, pero las personalidades y las motivaciones de los otros personajes son simplemente lo que nosotros podemos ver a través de la perspectiva que nos da la bióloga de ellas. Aquí como que se avanza un poco más en eso, y digamos que eso me parece a mí que es una de las grandes fortalezas de esta película, y es que le da mucha más personalidad y motivaciones claras a los otros personajes, que aquí hay personajes nuevos. Digamos que la única que podría decirse que existe también dentro de la novela es la psicóloga, pero de resto en la novela tenemos un equipo de 4, bueno, de 5 inicialmente, conformada por la bióloga, la psicóloga, una lingüista, una antropóloga y una exploradora más o menos, mientras que aquí tenemos una bióloga, una psicóloga, una paramédica, una física y una geóloga. Entonces digamos que en medio de todo las profesiones importan y no importan, pero pues ahí es donde se van notando esas diferencias, y digamos que o sea, hay una intención clara detrás de cada una de estas diferencias que se dan entre la película y el libro. Entonces digamos que pueden leer el libro, y hasta donde voy es un libro que es supremamente interesante, está escrito de una manera genial. Entonces de verdad también se los recomiendo, y creo que haré un review apenas termine, porque de verdad vale muchísimo la pena. Pero pueden ver la película sin pensar en que va a ser superior o inferior al libro. Pero bueno, tenemos bueno, digamos que ya no puedo hablar más de la película sin entrar en spoilers. Entonces creo que de aquí en adelante, si no han visto la película, pues aténganse a las consecuencias si quieren seguir viendo el video, o vayan y vean la película. De verdad creo que es una película que vale la pena y que genera unas discusiones interesantes que vamos a comenzar aquí en este momento. Pero
quedan advertidos, de aquí en adelante full spoilers, entonces vamos a dividir esto más o menos como entre cada uno de los personajes y la película en general, comenzando desde los personajes. Digamos que, tal y como dije, una de las fortalezas que yo veo de la película con respecto al libro es que nos amplía a los otros personajes, pero al mismo tiempo eso se convierte en una desventaja en el sentido en el que simplifica muchísimo al personaje principal, que es la bióloga. Digamos que en la novela ella, claro, tienes esta motivación de que quiere saber qué pasó con su esposo, a pesar de que muy temprano en el libro, en el primer capítulo, nosotros sabemos que él murió. Esa es una de las grandes diferencias que hay con respecto a la novela, y es que en el libro el esposo de ella vuelve, le da cáncer y se muere. Y él no es el único que vuelve, sino que vuelven todos los miembros de su expedición en diferentes momentos. Ellos son la expedición número 11, entonces ellos entran al área X y de un momento a otro empiezan a irse cada uno y vuelven en momentos diferentes, aparecen de la nada en sus entornos familiares, les da cáncer y se mueren. Entonces, digamos que en ese momento, en la novela, tenemos que el personaje principal tiene la motivación, claro, de saber qué es lo que está pasando con su esposo, pero al mismo tiempo tiene la motivación de científica. Quiere saber qué es lo que está pasando en eso. O sea, como que las cosas que ve ahí dentro, las cosas que suceden biológicamente, que es su área de especialidad, dentro del área X, la llaman más que la misma razón de saber qué fue lo que sucedió con su esposo. Digamos que aquí me parece que lo simplifican un poco de una manera negativa, y es que la razón principal para que ella haga esto es saber qué le pasó a su esposo. Ella está en el área X y todas sus acciones se dan en función a su esposo, a su relación con su esposo, lo que hace que me parece a mí que no sea un personaje tan fuerte como el que podemos ver de pronto en la novela. Pero el resto de personajes me parecen geniales. Aquí tengo mis noticas al respecto, no son todas estas. Todo esto hasta acá van las notas que estoy tomando del libro, y estas son las notas de la película. Entonces, tenemos que... se van dando cosas, pero bueno, hablemos de personaje por personaje y después hablamos como de la película, como ya dije. Entonces, la doctora Ventress me pareció muy interesante, me parece muy interesante el personaje de ella, interpretada por Jennifer Jason Leigh, que se diferencia, como digo, es el único personaje que está presente en las dos versiones, aparte del personaje principal y el del esposo, pero digamos que se diferencia muchísimo también, y aquí no o sea, digamos que aquí entrarían spoilers de lo que tiene que ver la novela, entonces vamos a dejar que hay unas grandes diferencias entre los dos personajes, pero me parece interesante este personaje que ha estado desde el comienzo viendo a estas personas irse, está dándoles como una orientación, está preparándolas psicológicamente, las está evaluando psicológicamente para ver cuáles son los posibles problemas que pueden tener de entrada a esta zona, a esta zona misteriosa de la que no sabe nada porque nadie ha vuelto, pero al mismo tiempo ella tiene esta motivación de ir, ¿no? Y es como que a medida que va pasando la película uno lo intuye, pero cuando nos lo confirman que ella está muriendo, que ella tiene cáncer y que ella se va a morir y que esa es su razón, me parece muy interesante eso, porque es una persona que ha preparado a tantas personas, pero al mismo tiempo tiene esta inquietud de ella misma de saber qué es lo que está pasando. Y digamos que solamente su muerte y solamente el hecho de que no tiene nada que perder le hace dar ese paso, le hace ser lo suficientemente valiente, por decirlo de alguna manera, como para entrar a una misión que ella sabe que probablemente va a ser suicida, simplemente por saber qué es lo que está pasando, ¿no? Como esta inquietud, esta curiosidad por saber qué está sucediendo en ese faro, qué es lo que pasa ahí. Entonces el personaje de la doctora Ventress me pareció genial, pero creo que en medio de todo mi personaje favorito de la película fue el de Gina Rodríguez, fue Anya Thorensen, que era la paramédica, porque de verdad en ella notamos como este descenso a la locura. Digamos que lo vemos en cada uno de los personajes se cuestiona más las cosas a medida que va pasando
más la película desde el inicio, desde que entran al área X y pasan 4 o 5 días y ellos no se acuerdan absolutamente de nada, sino que simplemente se despiertan en este campamento, están viendo cuántas raciones se han gastado y llegan a la conclusión de que llevan un montón de tiempo ahí dentro, pero ninguna tiene memorias de lo que ha pasado hasta ese momento. Digamos que de ahí en adelante se van cuestionando todo lo que van viendo por los videos de la expedición anterior. Bueno, como todas las evidencias les van haciendo que cada una se cuestione diferentes cosas, pero Gina Rodríguez es como el más claro, ¿no? Y es como el más visible, y es que ya está. Comienza bien, comienza como con una actitud coqueteándole a Lina, como todas estas cosas, como pues con los antecedentes, bla bla bla, o sea, era como la más alegre del grupo, y a medida que van pasando las cosas se le va oscureciendo la expresión, y como que va mirando de reojo a todo el mundo, y después cuando se mira las manos y empieza como a tener esta paranoia, se da cuenta de que Lina es la esposa de Kane, las amarra. O sea, como que en términos generales el arco de ella me pareció supremamente genial, o sea, como ese descenso físico visible a la locura que tuvo ella para terminar con ese desenlace, que de hecho me parece a mí que la película es una película bien hasta esos últimos 10-15 minutos, hasta ese ataque del oso dentro de la casa cuando ella las tiene amarradas. De ahí en adelante me parece que la película es increíble, o sea, para mí el final de la película fue genial, genial, genial. Sigamos con Josie, interpretada por Tessa Thompson, que era la física, que es la que nos da como la explicación de qué es lo que está sucediendo aquí. Y digamos que aprovecho eso para decir una cosa, y es que yo había escuchado que esta era una película compleja, que era una película que demandaba del espectador que estuviera poniendo atención, que demandaba del espectador que pensara más allá de las cosas, y digamos que en términos de la ciencia ficción me parece a mí que se quedó un poco corta. Me parece a mí que la película es bastante clara con lo que está sucediendo, hay pocas sorpresas que sobre todo se dan hacia el final de la película, pero en términos generales no es una película que lo deje a uno confundido, porque explica bastante bien qué es lo que está sucediendo, y me parece que su fortaleza está en el desarrollo de los personajes. La fortaleza de Garland, viéndolo desde Ex Machina, está claramente en la creación de los personajes y en el desarrollo de los personajes, porque de verdad que la logra muy muy bien. La dirección de actores, el trabajo que hace para crear estos personajes es genial, 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 y solamente me hace querer ver más trabajo de Garland. Y además escuchamos esta semana que pasó a... Bueno, no me acuerdo, ya no me acuerdo el nombre del actor, el que protagonizó Dredd, que además salió a decir que Alex Garland dirigió Dredd y que no fue el otro director. O sea, sabíamos que había problemas detrás de esa producción, sabíamos que tuvo que haber un montón de material rehecho, bueno, como muchas cosas y muchos conflictos, pero sale este tipo a decir como no fue ese otro director, sino que fue Alex Garland el que dirigió Dredd. Entonces digamos que eso también nos presenta un precedente, pero oficialmente Alex Garland solamente ha dirigido Ex Machina y Aniquilación, pero como digo, es genial el desarrollo de los personajes. Y digamos que Josie es un personaje interesante porque nos van como revelando su historia, porque se tapa los brazos, que era suicida, como todas estas cosas, y al final, ¿no? Como esto que nos hace pensar que ella simplemente quería como pertenecer a algo, ¿no? Y en que encuentra este medio, este lugar en donde puede pertenecer, en donde puede ser algo más grande, ¿no? Y habla de la refracción, no solamente de la luz y de las ondas de radio, sino la refracción de todo, la refracción del ADN, como la refracción de la esencia misma de las cosas, y cómo estas plantas que ellas encuentran tienen forma humana porque probablemente tienen ADN que es el que le da la forma a los humanos dentro de ellas. Entonces es como encuentra un lugar en el que por fin cree que puede sentirse parte de algo, ¿no? Creería yo, como que igual siempre la vemos a ella como retraída, como que sí está con las otras, pero tal vez está ella en su propio espacio, está viéndolas un poco desde lejos, siempre es ella pensando, siempre es ella como en introspección, hasta que llega a este lugar, y la decisión que toma al final, que no sabemos exactamente cómo es, pero vemos a esa progresión de ella a planta a partir de los cortes que tiene ella en los brazos, ¿no? Como esas cicatrices que tienes de tu vida pasada son por medio de las que tú vas a ser parte de este nuevo mundo. Y además ella le dice
le dice le dice a Lina como la psicóloga quiere entenderlo, tú quieres luchar contra esto, pero yo no quiero hacer ninguna de las dos. O sea, como hay una opción en medio y la opción de en medio es dejarse llevar. Y ella se deja llevar y termina integrada, no sabemos de qué manera, a esto. También tenemos a Shepard, que es la geóloga, que es la que muere, pero pues tenemos, o sea, ella es la que nos introduce el hecho de que todos de una manera ahí están rotos, ¿no? Todos los miembros de la expedición, todas tienen algo que las hace estar ahí, que las hace ir a esta misión suicida. Ya bueno, sabíamos lo de, bueno, la psicóloga que se está muriendo, tenemos a Josie, que es como la suicida, la tenemos a ella que vio la muerte de su hija por leucemia y dice como fueron como dos muertes, la muerte de mi hija y mi muerte al mismo tiempo, como no volvió a ser la misma después de eso. Y bueno, tenemos además a Lina, que está buscando a su esposo y la razón por la que sucedió todas estas cosas con su esposo. Y digamos que lo que digo que es la que parece más saludable en términos generales es Gina Rodríguez, que tuvo como un fracaso laboral y por eso es que terminó ahí, pero en medio de todo no es como lo suficientemente fuerte razón como el resto de las otras, y digamos que por eso es que me parece tan chévere que ella, que no tenía unas razones tan emocionales, es la que se ve afectada emocionalmente de una manera más fuerte. Y bueno, tenemos a Kane, interpretado por Oscar Isaac, que nos dan como flashazos de aquí y allá sobre todo eso, y como que es la motivación principal detrás de Lina. Pero entonces hablemos un poco ya de la película y vamos ampliando en ciertos puntos específicos. Entonces digamos que la película, o sea, Alex Garland de verdad es muy bueno dándonos las pistas desde el comienzo, y por eso digo que no hay muchas sorpresas. Uno va atando cabos porque la película le da todas las pistas necesarias para que uno sepa qué es lo que va a suceder. Entonces digamos que en todos estos testimonios que está dando Natalie Portman frente al personaje de Benedict Wong, después de que ella vuelve y le está diciendo como no, había muchas anomalías, había mutaciones, había duplicados. Ese duplicados es bastante diciente con respecto, claro, a lo que va a suceder al final. El duplicado que encontramos, que es Kane, que el que vuelve, el que sale del área X, no es Kane como tal, sino que es un duplicado suyo creado a partir de esta interacción que tiene con esta fuerza extraterrestre, con este ente extraterrestre. Pero la película también como que nos lleva en direcciones diferentes, ¿no? Como que nos despista, nos da la pista para después despistarnos porque nos dice esto. Y casi inmediatamente después de eso vemos que Lina está yendo a buscar el cadáver de Shepard y ve a este venado que tiene las astas con planticas, pero hay otro venado al mismo tiempo detrás de él que es ligeramente diferente, pero que se mueve igualito a él. Entonces uno dice como, ok, a eso es a lo que ella se estaba refiriendo con duplicados, pero no, es un despiste que a la vez es doble pista, porque nos dicen duplicados, vemos eso y vemos a los dos venados que se están moviendo de igual manera, para después ver eso mismo con el duplicado mismo de Lina. Y es esa imitación del movimiento con el que termina, como esa especie de baile extraño con el que termina el enfrentamiento entre estas dos partes, ¿no? Entonces eso me parece genial de la película, de cómo está escrita, de cómo logra Alex Garland navegar con y navegar al espectador a través de la trama de la película que él está proponiendo. Entonces tenemos la pérdida de la memoria al comienzo de la expedición de la que ya hablamos, tenemos el ataque del cocodrilo y de las plantas y las plantas híbridas que ahí nos van dando como todas estas pistas, ¿no? Y es el misterio. Como que está pasando, estas plantas que son de diferentes especies están creciendo todas del mismo tallo, y luego sale este cocodrilo que además está como hibridado con un tiburón por la estructura que tiene de los dientes. Pero ¿qué pasa? Eso no es posible. ¿Cómo es que eso se está dando dentro de esta área? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cuál es la razón detrás de todo esto? ¿Qué es lo que sucede? Pero digamos que ahí también es algo que me parece que es desafortunado un poco, y es de esos puntos que yo le critico bastante a la película, y es el inicio, que vemos como esta especie de asteroide o esta especie de cuerpo astral cayendo a la Tierra, llegando directamente al faro, lo que ya nos quita a nosotros
el cuestionamiento, ya no sabemos, ya no es una fuerza misteriosa para nosotros, sino que ya nosotros de entrada, desde el comienzo, desde el primer plano, sabemos que eso es una fuerza extraterrestre. Eso ya le quita a uno un gran misterio que habría podido ser revelado más adelante, o que de hecho me parece a mí que es absolutamente irrelevante el hecho de si es extraterrestre o si es sobrenatural o cuál es la proveniencia del ente. Me parece a mí que es absolutamente irrelevante en términos generales, porque no es como lo que importa realmente en la película, porque independientemente de si es extraterrestre o si es sobrenatural o qué es la cosa, igual la pregunta de cuál es su motivación sigue estando ahí de una manera u otra. Pero, bueno, entonces luego ven todas estas cosas en los videos de la expedición anterior, donde ven a Kane abriéndole el estómago a este otro tipo para ver como esta especie de gusanos que hay dentro, que eso me pareció, pero vamos viendo como esta integración con las plantas. Vemos a este tipo que además luego bajan a la piscina, y en la piscina el cadáver que está ahí es el del mismo tipo que Kane estaba abriendo, ¿no? Y cómo se divide por la mitad, termina una parte arriba, y como esa explosión en planta hacia atrás, o sea, las visuales de la película también están muy bien logradas, lo cual me parece también genial. Y después es que, o sea, digamos que en términos generales, miren, solamente esto es el resumen de la película. En términos generales es una película en la que pasan pocas cosas. Digamos que por eso es que digo yo que lo importante está en los personajes, ver qué es lo que está pasando entre los personajes, con los personajes, dentro de los personajes. Eso es lo importante de esta película, y digamos que creo que es notable porque muchas se concentran es en la acción, es en lo que está pasando, más en lo que más en lo que está pasando físicamente que en lo que está pasando mentalmente con los personajes. Entonces a mí cada película que me dé la oportunidad de pensar un poco más en eso o de ver más en eso en pantalla me encanta. Pero después de eso es que para mí se empieza a mejorar todo, y es que tenemos el primer ataque del oso que se lleva a Shepard, mata a Shepard, y ahí es donde se empiezan a crear como todas las dudas, ¿no? Empieza a crearse la duda de Anya, empiezan a crearse como todas estas cosas, se va dividiendo cada vez más el grupo con el que comenzamos. Luego llegamos a este pueblo en donde están, bueno, vemos el cadáver de Anya, vemos a los venados dobles, después llegamos a este pueblo en donde están todas estas plantas con forma humana, ¿no? Y digamos, uno dice como, bueno, por lo que está pasando, como vimos esta explosión de planta de este hombre, tal vez estos eran humanos que estaban aquí y se transformaron en planta de un momento a otro, pero no. No, porque ya sabíamos que se había hecho una evacuación de todas las áreas que se estaban viendo afectadas por la ampliación del área X por parte del gobierno, entonces sabemos que ahí no debía haber humanos, entonces no es eso. Pero entonces, ¿qué es? Y empiezan ellas a mirar, y entonces yo sí dice, apuesto a que encontrarías ADN Hoxet de no sé qué, y como la forma, la refracción de no solamente las ondas de luz y las ondas de radio, que son las que no permiten que haya una comunicación entre el interior del área X y el exterior del área X, sino que además es una refracción de todo. Es la refracción de las sustancias, y en medio de todo luego nos vamos a dar cuenta es la refracción de las esencias mismas de las personas. Entonces es como eso a mí me pareció genial, porque es hasta qué punto yo soy yo, ¿no? Y es donde empezamos a hablar como de teorías evolutivas y de teorías de otras cosas, y vemos otros acercamientos a este tipo de conceptos que son mucho más directos, podríamos decirlo. Entonces tenemos cosas como Senseito, libros como Casi Humano, en donde hablamos de una evolución del ser humano a partir de la integración de mentes, como de la ruptura de estructuras, de la ruptura de muros, como de la ruptura de quién soy yo y quién es él, para mezclar, para hacer cosas. Entonces tenemos comportamientos humanos en donde hay comportamientos de panal, en donde no se sabe si hay una mente individual o una mente colectiva o qué es lo que está pasando, como donde los límites del ser se rompen entre el uno y el otro. Entonces, o sea, ¿hasta qué punto
todo esto empieza a afectarlas, ¿no? Y de ahí en adelante vemos entonces a Anya mirarse y preguntarse a sí misma qué es lo que está pasando, preguntarse si es ella misma, por qué están cambiando sus huellas digitales, por qué está cambiando, la pregunta, si me abren también mis intestinos, van a estar moviéndose, todo dentro de mí se está moviendo, todo, estoy experimentando un cambio en la esencia misma de mi ser, y eso es lo que como que les daña la cabeza todas de una manera u otra, porque también vemos que le daña la cabeza pues a Lina, y pues termina con el desenlace de lo que sucede con Josie, pero o sea, de ahí, y además que luego Anya se revela y las pone en las sillas. Y el oso, y cuando el oso, o sea, cuando escuchamos la voz de Shepard y uno ya sabe que Shepard está muerta, pero las otras no lo han visto, entonces Anya cree que Shepard sigue viva y sale, y cuando uno se da cuenta de que, eso me pareció absolutamente siniestro, me pareció, o sea, me llenó de escalofríos ver a ese oso que además ya no tiene cara, sino que simplemente es el esqueleto, es la calavera del oso, y abre la boca y utiliza la voz de Shepard, y luego la teoría, ¿no? Como Shepard, o sea, si aquí hay una refracción y si hay una mezcla de ADN y si hay una mezcla de cosas, puede que la esencia de lo que era Shepard en sus últimos momentos se haya transferido al oso por parte de este acto de alimentación, ¿no? Como de consumir una parte del otro. Entonces absorbió la parte de los últimos momentos de la muerte, de la vida, de la vida de Shepard para crear esto. O sea, eso es, de ahí en adelante para mí la película es genial. De ahí en adelante para mí la película es increíble. Y digamos que al comienzo dije que me desilusionó un poco porque me hubiera gustado que toda la película fuera así. Y es que solamente al final lo que me pareció genial, me hubiera gustado que, o sea, es que Ex Machina desde el comienzo es increíble. Me hubiera gustado que manteniera una consistencia a lo largo de toda la película. Pero bueno, continuemos. Entonces, Ventress se va sola al faro. Entonces luego llega Lina al faro. La revelación de que Kane no es Kane, sino que es un doble. Todas estas cosas, baja. Y digamos esa parte que es súper confusa de Ventress hablando consigo misma, pero sin ojos, pero cuando se voltea tiene ojos, y después se descompone en esta nube que es la que termina creando el doble de Lina, que lleva a esta confrontación entre las dos. Entonces Lina se aprovecha de la imitación que está haciendo este doble de ella para darle la granada, para descomponerla, para deshacerla, y le cuenta todo esto y el encuentro final, ¿no? Entonces digamos que podría parecer un final bastante claro. Lina logró escapar, destruyó el área X, todas estas cosas, se va a encontrar con Kane, pero ese final es el que le queda a uno la pregunta, ¿no? Y es como ella se encuentra con Kane, le dice como tú no eres Kane, y él le dice creo que no, tú eres Lina, y ella no responde, se abrazan y los irises cambian. Entonces, ahí es donde abro yo la pregunta para ustedes. Bueno, empezando por qué les pareció a ustedes la película. ¿Creen ustedes que esa era Lina? ¿O creen ustedes que como ella estaba manejando el relato, simplemente creó una versión en donde la Lina original vencía al duplicado para poder salir, para que todos crean que ella es la Lina original? Pero en realidad no es así. En realidad el duplicado la venció a ella, el duplicado hizo algo parecido, o Lina se suicidó y quemó todo esto. Y este es el duplicado, y entonces ahora hay dos duplicados que son la fuerza extraterrestre, esta extraña, que residen dentro de Lina y que residen dentro de Kane. ¿Y cuál era la intención entonces de esta fuerza extraterrestre? ¿Era simplemente crear algo nuevo? ¿Era simplemente expandirse al resto del mundo para terminar con la humanidad? ¿O era algo más? Era buscar la conexión, ¿no? Y digamos que generar todas estas mezclas de ADN para buscar una conexión, y para darse cuenta de que los humanos son la conexión que ella necesita, y por eso es que manda a Kane hacia afuera
para tratar de infiltrarse a ellos, para darse cuenta de que probablemente no puede sobrevivir por una u otra forma afuera del área X, a menos que algo sea necesario. Entonces después sale con Lina y los dos ya pueden sobrevivir por fuera del área. No sé, ahí es donde empiezan las preguntas que me parecen a mí más interesantes con respecto a la película. Entonces creo que no tengo nada más que decir al respecto. Comenten todo lo que les parezca sobre esta película, comenten sus propias teorías, qué les parecieron los personajes, la historia en general, todo. Dejen eso abajo, denle like a este video, compártanlo con sus amigos y contactos a los que creen que les pueda interesar, suscríbanse al canal, son nuevos y si ya están suscritos, denle click a esa campanita que ven al lado del botón de suscripción para recibir notificaciones cada vez que esté subiendo videos nuevos, haciendo directos sorpresa, directos programados y en general para saber de todo lo que sucede aquí en YouTube con No Sabemos Nada de. También pueden seguirnos en el resto de redes sociales en facebook.com/nosabamosnada4 y en Twitter y en Instagram en @nosabamosnada de. Yo soy Álvaro y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.